Hola, ¿cómo se encuentran? Muy buenas. Vamos a continuar con el siguiente capítulo que viene siendo el de la piel. Es un tema muy importante porque la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y el más, que diríamos, funcional. ¿Por qué? Tenemos lo que recubre los órganos internos de traumatismos mecánicos, físicos y químicos. Y una de las cosas más importantes es que regula la temperatura corporal. Esto con la finalidad de que exista una homeostasis en el cuerpo para que esté regulada. Por eso les comentaba que en los mecanismos, por ejemplo, cuando existe una temperatura corporal en la cual la persona ya falleció, pero está expuesto en un lugar muy caliente o muy desolado, lo que puede pasar es que el estado de descomposición sea más rápido que en un estado de invernación, porque en un lugar donde esté muy frío, la temperatura, la reacción de oxidación del cuerpo es más lenta. Por eso tiene que ver mucho la temperatura donde se encuentran los cadáveres, y así sabemos una estadística de campo, cuánto puede durar un cuerpo pues fuera en el exterior, ya sea en el ambiente frío, calor o en el agua. Y que también este mismo tiene receptores sensitivos que reconocen pues muchas cosas, como lo es el tacto fino y grueso, y muchos elementos que son interesantes. También pues es parte de la barrera del sistema inmune. Sepan ustedes que la piel yace demasiadas bacterias, es decir, tenemos protozoarios en nuestra barrera epitelial. Eso es común, ¿verdad? Que vamos a encontrar vamos a encontrar pues ciertos amigos, los cuales están en nuestro pelo, en los folículos, que son los ácaros. Los ácaros normalmente los tenemos en el cuerpo porque sirven como función, porque comen de nuestra piel muerta. Es decir, que en este instante que ustedes están viendo esta clase, en este segundo preciso, sus cejas, así como sus pestañas, están pobladas de ácaros, para que sepan. Entonces, otra de las cosas es que cuando nos da el sol en la piel, producimos vitamina D, para que sepan. Eh, y pues obviamente que secretan ciertas glándulas que por eso nos permiten liberar sodio, que por eso en este instante cuando uno suda, pues sabe como a sal, porque es el sodio que se está liberando. Y esta es la piel, se las presento. Tenemos ciertas capas, se le conoce como epidermis, dermis y hipodermis. ¿Ok? Cada capa de epidermis de la piel tiene ciertos extractos. En la capa epidérmica tenemos los extractos córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Digo para que sepan que en esas cada celulita tiene un funcionamiento más bien de recubrir, y están de esta manera. Las células del epidermis, pues estas son muy importantes, porque aquí yace lo que es el sistema de fibras nerviosas, la cual permite la sensibilidad de ciertos, porque hay 5 mecanismos de sensibilidad que más adelante van a conocer. Pero esto pues aquí, además de que son de sensitividad, también son células de, por ejemplo, de Langerhans, son las que adquieren pues todo lo que es bacterias o cualquier cosa que sea externa al cuerpo, que esté alrededor del epidermis. La capa de la piel, o sea, se le conoce como dermis, y estas son dos estratos, que es papilar y reticular, que así se muestran en la imagen, solamente para fines de cultura general. También tenemos la hipodermis, pero ya la hipodermis hay que tener en cuenta. Vamos a volver a ver la imagen. Epidermis fue la base que hemos visto anteriormente, que es la parte superior, todo esto. Luego tenemos la dermis. En parte de la dermis es el vaso, son las venas y las arterias que corre la circulación sanguínea. Aquí yace la grasa, vamos a tenerla, vamos a observarla. Entonces aquí en la hipodermis tiene más constituido el tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa. Es decir, que ustedes en su estomaguito, donde tienen las llantas, se almacena tejido adiposo, que son adipocitos que tienen grasa. Son como si fueran, vamos a dibujarlos,
creo que sí. Imagínense que son así la célula. Bueno, esta célula está cubierta de grasa, todo esto. Y obviamente que tiene su núcleo, pero es pequeño. Es un núcleo muy pequeño. Porque lo que interesa del tejido del adipocito es segregar grasa. Entonces, una de las cosas que también tenemos es el anexo de la piel, que donde contiene folículos pilosos, uñas, glándulas. Es decir, que en vez de decir ahora el término de pelos, vamos a poder decirles también folículos pilosos. Que los folículos pilosos son los que tienen una función muy interesante. ¿Qué sucede? Cuando una persona tiene temperatura, tiene ciertos rasgos de temperatura, lo que se hace es que los folículos pilosos ayudan a mantener esa barrera de calor y se pueda mantener fresco. Por eso les he dicho que el cuerpo es aerodinámico y estás preparado, porque una vez que ejerce el calor, las glándulas sebáceas son las que trabajan en función. Claro, el ejemplo está como simplificado en este video. Aquí encontramos la mano y una lesión en lo que es el dedo. Si la proyectamos, observamos cómo en el interior está el corte. Fíjense, ahí están las células, que es la epidermis, dermis y hipodermis. Ya en los vasos es la etapa donde se encuentran parte de la epidermis y la hipodermis. Digo, la dermis y la hipodermis. Que esos vasos al fragmentarse o cortarse sucede esto. Entra el mecanismo de reparación y se liberan glóbulos rojos y plaquetas para generar una pared de, pues una barrera más bien, para que no salga lo que es el sistema. Pero también hay reconocimiento de antígenos. ¿Por qué? Porque entró un cuerpo extraño. Lo que va a hacer los neutrófilos, como en ese caso, es absorber, como también ese macrófago, células que se encargan de recoger todo el mugrero que entró o lo que está sucio del cuerpo. Y luego sigue el suturar, que es el famoso pus, para que se cierre la herida. Fíjense cómo generalmente se comporta el cuerpo. Obviamente que este comportamiento es en minutos, ¿verdad? Continuando con la explicación, vemos que aquí existe ese intercambio. Aquí está el dibujo plasmado, donde el contacto con la hipodermis o epidermis depende de la lesión que se presente en el cuerpo. Luego tenemos el tejido epitelial. Sepan ustedes que el epitelio, sin grandes rasgos, existen ciertos tipos, que son planos, cúbicos, cilíndricos, epitelios simples, pseudoestratificados y así también estratificados. Aquí están, ¿ok? Sepan que esto es porque en la piel tienen ciertos áreas que tienen diversos epitelios. Esto con la finalidad de cada función que requiere el organismo. Muy interesante. Solamente para generar una idea interesante, aquí tenemos algo sobre el embrión o el nacimiento cuando se desarrolla la piel. Conozcan ustedes que se les conoce como ectodermo, mesodermo y endodermo. Y estas son las capas que recubren cuando van a crearse. Se genera sistema nervioso, músculos, esqueletos, riñones, etcétera. Fíjense cómo es. Entonces el desarrollo embrionario normalmente se establece como si fuera un gusanito. Y ese gusanito es como si fuera, es lo que es el soma. Y con esto pues se recubren todo lo que es el organismo y cómo se va desarrollando. Desde lo que se desarrolla de la piel, el sistema esquelético, asimismo lo que es el gastrio, o sea, sistema digestivo, perdón. Tenemos en cuenta que hay regiones apicales que así se ven. De hecho, cuando hacemos un teñido, puede ser un ejemplo, los teñidos que se sustraen de las células, sustraes un pedacito, lo pones en una lámina y esa laminita lo revisas en un microscopio y se ven de esta manera. Y son ciertas formas, porque hay de tipos celulares de todas formas, solamente para que los conozcan.
A partir de aquí se clasifican las glándulas. También hay clasificación porque las glándulas son diferentes de cada área también, porque no son las mismas glándulas que se liberan en el sistema el órgano femenil o masculino que las mismas que están en el cabello o en lo que están en el recubrimiento de la piel de las extremidades superiores o inferiores. Además de esto, existen, microscópicamente hablando, existen unas uniones que son las que mantienen los puentes o la unión entre células. Y estas son así, para que las conozcan solamente. Y estas son uniones que verdaderamente existen y que así están, son diminutas, ¿verdad? No se pueden alcanzar a ver. Por eso son representaciones gráficas. A menos que tengamos una alta forma de realizarlo. Otra de las cosas que tenemos en cuenta es que el cuerpo tiene ciertos organismos, los cuales son como este: el disco de Merkel, corpúsculo de Meissner, de Pacini, Ruffini, Krauss. Estos son los sistemas sensoriales que tiene el organismo. Si ustedes pueden observar en esta imagen o apreciarla, estos tienen mecanismos de ciertas diferencias. Algunos son como lo son de pulsación. Cuando ustedes pulsan algo, este sistema entra en funcionamiento y luego al momento de pulsar manda la señal y se va por el sistema nervioso, viaja hasta llegar al cerebro, y en el cerebro se activan los sensores. Asimismo, cuando entra el calor o cuando entra frío, todo eso es diferente. Bueno, son como si fuéramos, pues es como si fuera un sensor de celular. Es lo mismo en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Por eso nosotros tenemos propiocepción, pero a veces sucede que ese mismo sentido, o esa somatostasia, si se le conoce, pues es variante, ¿verdad? Porque la propiocepción, por ejemplo, es cuando ustedes se ponen una gorra, saben que trae la gorra ahí, pero pasa ya más de 20 minutos y se les olvidó que trae la gorra ahí. Entonces esa es una propiocepción, la cual dice el cerebro, ese mecanismo no necesito saber que está ahí, y lo olvida. Interesante, ¿verdad? Entonces todo esto es parte esencial del sistema, cómo funciona, y cuando, por ejemplo, entra en contacto con el calor, eso también tiene que ver mucho. Por eso un organismo que se mantiene después de un choque vial, por ejemplo, un organismo se mantiene vivo, o sea, imagínate que en un impacto muy fuerte, puede que el organismo lo encuentres vivo, o sea, la persona va a estar caminando, pero después de los 10-15 minutos va a convalecer, ya sea por una falla orgánica interna o en su caso hemorragia. En estos casos, pues para que ustedes sepan, existe un sistema sensorial, que este sistema se representa con esta gráfica. Imaginemos que esta gráfica lo vamos a hacer así. Es decir, ahí les va. Cuando hablamos sobre corteza cerebral, quiere decir que ya estamos hablando de la parte del cerebro. Déjenme tratar de hacer el cerebro. Es medio feo, pero imaginemos que está el cerebro así. El cerebelo. Esta es la corteza cerebral. Toda esta parte es la corteza cerebral. Más adelante les daré una idea de cómo se clasifica la corteza cerebral, porque la parte posterior de lo que es la cavidad cefálica o el cerebro es para la vista, por ejemplo. Esta región son para lo que es el oído, y en esta región son para los movimientos, y esta región es la del habla, se le conoce como Wernicke y Broca, por ejemplo. Todo eso es interesante, pero para volver a la idea, estas vías es como que el cerebro así se ve y está como un conducto, y ese conducto es donde viaja toda la información. Si la representamos en general, vamos a tener en cuenta como si fuera esta cabecita, y aquí está la información. Entonces esta información viaja de aquí hasta la cabeza para dar información a los brazos, a los pies y al cuerpo, ¿verdad? Esa es la información que de la médula espinal viaja, se puede decusar, quiere decir que se va para el otro lado, pero llega directamente a la corteza cerebral.
Bueno, esto es una idea que ustedes deben de tener sobre lo que es el organismo sensorial y el órgano de la piel, que es muy interesante. Aquí les pondré un video donde establecemos las funciones de la piel. Aquí vemos que es el organismo más grande, como les he comentado. Y lo interesante es, por ejemplo, la captación de rayos UV. Esta captación libera, fíjense cómo trabaja, donde se está liberando el contacto con los fotones, entran en contacto con la piel, pero también sirve como protección, fíjense lo que está manteniendo. Ahí está el tacto que les dije, la presión, corpúsculos de Pacini, y ahí las glándulas sebáceas que está liberando pues el agua o el sudor, que es para hacer un termorregulador. Asimismo lo que es el folículo piloso. Por eso dicen que para que te crezca el pelo, en algunos casos se utiliza minoxidil. Si ustedes quieren ponerse la barba o que les crezca, colóquense minoxidil. ¿Por qué? Porque el minoxidil viaja a esta región y se nutren, ¿verdad?, los folículos y empiezan a salir más folículos. En algunos casos no todos funcionan, se les puede irritar, ya que la piel algunos no tienen buena función de inmunidad y sucede que se inflama. Pero este es el recubrimiento que tiene la piel y sus funciones generales. Ahí está el tejido gaseoso. Pues entonces aquí queda en general lo que es la piel y cuáles son sus funciones. Cualquier duda o aclaración me la comentan en clase, que nos vemos en estos días. Saludos.